En esta ocasión vamos a tener 12 conferencias con mayor participación internacional. Al finalizar la primera conferencia, vamos a dar un poco de la publicidad. Para quienes es la primera vez que están con nosotros, les contamos que Criollistas Convencidos es un grupo de redes sociales. Entonces tenemos grupo en Instagram, tenemos grupo en Facebook y en YouTube, en todas las redes, y en Instagram. En todas las redes sociales aparece como Criollistas. Y en WhatsApp también. En todas las redes sociales tenemos el mismo nombre, Criollistas Convencidos. En esta red encontramos productores, investigadores, profesores, asistentes técnicos. Generalmente tenemos 2 personas que nos ayudan con la presentación. Mi compañera María Andrea Ospina Valderrama, que está ahí en cámara, y quien les habla, Rosa Inés Carra Cortés. Entonces, en algunas conferencias está ella como presentadora, a veces estoy yo, a veces estamos las dos como hoy. También la persona que es el líder de Criollistas Convencidos, es el doctor Marino Valderrama, quien les manda muchos saludos a todos ustedes. No pensábamos que íbamos a llegar a un segundo ciclo, incluso ya estamos pensando en un tercer ciclo de conferencias. La respuesta ha sido muy positiva porque ya no es solo la iniciativa de los organizadores de las redes sociales, sino ya por iniciativa propia hemos venido teniendo la invitación para ser conferencistas. Entonces la respuesta ha sido muy positiva. Hoy, como conferencia magistral, nos acompaña el doctor Hernando Flores. Él es investigador de la Corporación Agropecuaria, de Investigación Agropecuaria de Colombia, Agrosavia, y él, pues, en su vida profesional ha tenido bastante experiencia en la evaluación de la calidad de la carne de bovinos criollos. Entonces, hoy nos viene a compartir resultados de sus investigaciones. Buenas tardes, doctor Hernando. Buenas tardes a todos, ¿cómo me escuchan? Te escuchamos muy bien. Bueno, muy agradecido, Rosa Inés, María Andrea, por esta invitación que hace el grupo de criollistas convencidos. Yo soy uno de ellos, no estoy en el chat, pero créanme que soy uno de esos criollistas convencidos. Y para mí es un placer pues acompañarlos hoy con esta presentación y pues reconocer a algunos de los amigos de los criollistas que siempre están muy pendientes del trabajo que se está desarrollando. Nosotros en Agrosavia pues llevamos un trabajo ya de varios años y quiero compartirle algunas experiencias y también conocer mucho de lo que ustedes tienen de sus trabajos y de que podamos en esta hora pues tener una charla amena en torno a los criollos, especialmente al tema de calidad de carne. Gracias, doctor. Gracias por haber sacado el tiempo para preparar esta charla para nosotros. En este momento voy a empezar a compartir pantalla para que usted me confirme. Voy a apagar la cámara para mejorar la comunicación. ¿Me confirma, doctor, si está viendo la cámara, las diapositivas? Sí, ya está. Listo, doctor. Entonces, usted perfecto, me va a indicar. Rosita. Escucha súper bien. Gracias, María Andrea. ¿Listo, doctor? El auditorio es suyo. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por esta invitación al segundo ciclo de conferencias virtuales de Criollistas Convencidos. En esta oportunidad, pues quiero presentarles algunos resultados
sobre la calidad de la carne proveniente de bovinos criollos. Siguiente. Podemos pasar a la siguiente, Rosa Inés. La siguiente, por favor. Ya, doctor. ¿La está viendo, doctor? ¿La de problemática? Sí, era la del contenido. Esta. No, bueno. Es que Sí, tenemos como la una... inicial, la segunda. Sí. Tenemos como una diferencia como de 40 segundos. Ah, ok. Sí, lo estaba viendo aquí pues con el celular. Listo. Bueno, entonces esta es como el contenido de la charla. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo hemos enfocado el trabajo en calidad de carne y posteriormente nos referiremos a aspectos puntuales de rendimiento en carne para ver las diferencias entre los diferentes grupos raciales, tanto criollos como cebuinos, que siempre los utilizamos como controles o pues hacen parte de los ganados más abundantes aquí en nuestro país, en Colombia. Haremos también referencia a la calidad de la carne, calidad de tipo instrumental y de sensorial de la carne, y finalmente concluiremos el tema de estos dos aspectos principales. Siguiente. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de la problemática relacionada y por el porqué del trabajo con ganados criollos. En nuestro país y en muchos países latinoamericanos, uno de los problemas más sentidos por los productores y por la industria en general, la cadena cárnica, es la elevada edad en que los animales llegan al sacrificio. Por ejemplo, en nuestro país está alrededor de los 40 meses. Y pues cuando uno se compara con países que tienen sistemas ganaderos bien desarrollados, pues casi supera en 12 a 14 meses o un poco más esta edad. Eso pues nos trae como consecuencia que los animales que lleguen cuando entran en sus procesos de faenado, la calidad de esas canales y los cortes de carne no sean los mejores, especialmente asociados a esa elevada edad del sacrificio. Todos sabemos que con la edad los animales van perdiendo calidad en sus canales y en sus cortes de carne. Entonces ese es un punto importante en el cual nos centramos a la reducción de ese sacrificio. Cuando ya uno va al sector primario, a los productores, pues uno ve que también hay una serie de limitantes y podemos resaltar este de los elevados costos de producción como uno de los limitantes fuertes en términos de la producción de carne. Como se demora mucho tiempo en las fincas estos animales en salir al mercado, pues los costos de producción también son elevados en ese mismo sentido. Además que esa canasta de costos de la ganadería, especialmente de carne, pues está incrementándose con el índice de precios del consumidor año a año y eso hace obviamente más costoso. Entonces, un punto muy importante es tratar de reducir esa edad del sacrificio para que los productores tengan una mayor rotación de su capital y obviamente puedan tener menores costos de producción durante sus ciclos de ceba. Ya no directamente relacionado con ese sector primario, con los productores, pero que sí los impacta fuertemente cuando comercializan sus ganados en otras zonas donde los producen. Tenemos que los sistemas de comercialización y especialmente los sistemas de transporte a los que nos vemos enfrentados tienen también un limitante fuerte en ese segundo eslabón de la cadena. Entra el productor a una cadena cárnica que tiene gran cantidad de intermediación y esa intermediación es controlada por ciertos actores de las cadenas que controlan el precio en ambos extremos de la cadena, en el lado de los productores y en el lado de los consumidores. Ellos tienen una posición dominante en la cadena y es muy difícil pues romper esa posición en términos de
mejorar el acceso a diferentes segmentos de mercado por parte de los productores. Es decir, esa reducción de la intermediación sería un punto muy importante en el cual los productores pudieran agregarle valor a sus animales y a sus canales o carnes si llegan a ese tipo de comercialización, reduciéndose la intermediación. Pero otra limitante es que no se conocen muy bien esos segmentos de mercado. La oferta de productos no está estandarizada y hace que pues, no se pueda lograr la máxima eficiencia y el mayor valor agregado de estos productos en diferentes segmentos de mercado. Nosotros estamos ubicados en una región que es la parte oriental de Colombia, los llanos orientales, y esta parte surte la mayor cantidad de ganado que llega al principal centro de consumo de Colombia, que es Bogotá, que van a Siguiente. todo ese mercado de Bogotá y que pues se ven limitados por esos sistemas de comercialización. Esto impide pues que se desarrolle la cadena cárnica de aquí del 20% del inventario ganadero que se encuentra en los llanos orientales. Hay una limitante fuerte ahí. Y si le asociamos que ese ganado se mueve desde los llanos por camión, en pie, hasta Bogotá, esos sistemas de transporte del mar a 2.600 por una carretera pues muy quebrado y que tiene limitantes. Entonces, todo lo que tenemos ahí es un mercado que no se orienta a satisfacer las necesidades del consumidor. Siguiente, sí. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos todas estas limitantes, pues que no es para desmoralizar, pues sí vemos también muchas oportunidades. Y queremos que con nuestros estudios, especialmente de ganados criollos, podamos contribuir a esas expectativas que tienen los mercados. No solo los mercados locales, sino nacionales y también los mercados internacionales. Colombia, pero lo que queremos es que se promueva un producto diferenciado aquí en la región de nuestro trópico, pero que tenemos que tenerlo con base en nuestros bovinos cebuinos, que es la principal población que hay. Definitivamente, pues tenemos que ganar espacio con nuestros criollos, especialmente en el tamaño de los inventarios para poder impactar. Pero esos criollos por sí pueden aportar a esa gran vaca cebuina en términos de cruzamiento a través de un producto mejorado, producido en pastoreo, y que se utilizan algunas estrategias de manejo de la alimentación, en la finalización de la ceba especialmente, o para épocas difíciles también, a condiciones que privilegien el bienestar de los animales, a que se les con productos inocuos. Y todo esto nos lo garantizan nuestros ganados criollos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos entonces unas diferentes opciones. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes de los individuos que hemos evaluado. Ahí tenemos cruces de ganado europeo con el cebú, pero también tenemos nuestros ganados criollos. Hay algunos ejemplos ahí. El San Martinero, que es la zona de los llanos orientales, también el Casanareño, el departamento del Casanare, pero en un ambiente un poco diferente de sabanas inundables. El Romo Sinuano, que es de la costa caribe, y el Blanco Orejinegro de la zona cafetera o de Antioquia, la zona montañosa del país. Es decir, hay una diversidad de razas criollas, como ustedes conocen en el país, y pues la mayoría de ellos los hemos evaluado
especialmente en esta respuesta en rendimiento y calidad de la carne. Siguiente. Y pues uno empieza a ver un punto muy importante y es por qué pues siempre hay un castigo comercial a estos tipos de animales cruzados, sea animales criollos o europeos cruzados con cebú. Hay una tendencia a que los comercializadores de carne en Colombia hagan ese castigo por el color, aduciendo que hay o teniendo como razones que los animales pues tienen un menor rendimiento, no llegan y no rinden lo mismo en términos de rendimiento en carne comparados con el cebú. Ahí tenemos un ejemplo de algunos resumen de información que hemos determinado en varios trabajos evaluando cruces de criollos y europeos por el cebú. Ahí están unidos todos los grupos que vimos anteriormente y los comparamos con el cebú comercial, que es un cebú tipo Brahman, como el que ustedes ven en la figura. Y los comparamos por algunas variables de edad, peso, altura, y se empiezan a ver algunas diferencias pequeñas, pero en realidad aspectos como desarrollo de los animales en términos de perímetro torácico, de longitud corporal, de área de ojo del lomo, del espesor de grasa y de la profundidad del músculo glúteo, pues no hay una diferencia marcada en ese sentido. Es decir, en términos de la estructura corporal de esos animales cruzados comparados con el cebú, no van a tener ninguna diferencia mayor en términos de lo que podría encontrarse en la diversidad de ganados cebuvinos, ¿no? Especialmente tipo Brahma. Cuando uno resume la información en la siguiente, de cómo los cruzamientos con el cebú de los diferentes ganados taurinos, uno los puede resumir como en esta gráfica que ustedes ven ahí. Por un lado, el vigor híbrido que producen esos cruzamientos, sea de europeos o criollos, 8 y un 20%. Y esto trae como consecuencia que los animales disminuyan su edad de sacrificio. Es decir, ahí estamos apuntándole a un punto muy importante de lo que veíamos en la problemática. Es decir, con la hibridación de estos bovinos criollos podemos reducir la edad de sacrificio en un rango entre 3 y 6 meses, en lo que hemos visto aquí para los llanos orientales, con un promedio de 30 meses, que son animales pues, que están disminuyendo esa edad pues para animales que son producidos en pastoreo. En algunos cruces, especialmente de europeos y también de los criollos, con el romo sinuano especialmente, encontramos rendimientos en canal similar al cebú comercial, que con buen manejo podrían estar. Y cuando ya se hace el desposte de esas canales, encontramos que hay una mayor proporción de corriente, que tiene una mayor longitud en estos cruces con criollos. Y cuando asociamos la al sacrificio, el rendimiento, pues vemos que la eficiencia productiva con respecto al total de carne producida en estos cruces, pues aumenta también en un 25%. Es decir, hay un impacto muy fuerte cuando se utilizan los cruzamientos, aprovechando lo que todos conocemos del vigor híbrido, pero que es muy especial de resaltarlo en nuestros ganados criollos, en el aporte que hacen a el cebú en mejorar estos parámetros. Siguiente. Bueno, esta es una tabla que nos muestra muy brevemente un resumen de lo que hemos obtenido en pastoreo con cargas animales entre 1 y 3 animales por hectárea, dependiendo de la época del año. Ahí ustedes tienen en la primera columna el grupo racial, unimos los resultados de criollos por cebú, europeos por cebú y los comparamos con el cebú comercial. La segunda columna nos menciona la ganancia diaria de peso, es decir, cuántos kilogramos por animal por día gana un animal. Ustedes ven
el impacto del vigor híbrido de casi 50 gramos por animal día. Esto hace que las cebas sean un poco más cortas en estos animales cruzados y los costos estimados para un viaje de ganado de 14 bovinos en camión pues tienden a ser menores. Eso es parte de la eficiencia y es parte de cómo a través del uso de los cruzamientos, sea con criollos, en este caso se puede mejorar mucho esos costos de la ceba y obviamente los tiempos en que van a llegar esos animales al mercado. Siguiente. Bueno, hablemos un poco del tema de rendimiento en carne. Les voy a mostrar algunas fotografías que están en las siguientes diapositivas para que ustedes vean algunos de los animales que hemos evaluado en una estrategia que utiliza el gremio ganadero, que son los concursos de ganado gordo. Estos concursos los llevamos a cabo todos los principios de año acá en la zona. Se hace una invitación a los productores, a los cebadores, para que preparen sus ganados durante el año y para que los presenten en estos concursos. Esto con el fin de promover pues, y mejorar las cebas. Y ahí han participado nuestros ganados criollos. Estos son un ejemplo del San Martinero por Cebú. Ahí tenemos ejemplos de animales que llegan con 32 meses y 473 kilos en las condiciones de pastoreo y alguna suplementación de sal mineralizada. En algunos casos se ayudan en la época de verano con un suplemento de proteína y energía. También tenemos otro tipo de animal aquí de la región, el romo sinuano. A pesar de que no es un ganado originario de acá, se da muy bien. Hay varios hatos aquí en los llanos orientales de romo sinuano con cebú. Animales de un poco menor peso, de 394 con 34 meses ya. Estos animales seguramente podrían tener un poco más de peso, pero asociado a la época del año, que es enero, que aquí es la época seca, pues están en muy buenas condiciones para esa finalización en solo pastoreo. También tenemos un grupo en la siguiente diapositiva de blanco orejinegro por cebú, el ganado de la zona antioqueña, de la zona cafetera del país, que en cruzamientos con el cebú da muy buena calidad. Podemos pasar la diapositiva. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Tú puedes pasar la siguiente, por favor, Rosa Inés. Está en Cebú comercial, la paso a esta. Ah, es que yo estaba viendo otra pantalla. No, estábamos en la de Bon por Cebú. Es que la imagen que tengo no es la que estoy siguiendo. Vamos, Bon por Cebú. Bon por Cebú. La siguiente. Sí, esta de Bon por Cebú pues nos permite, para que ustedes la vean, son animales. Sí, veamos la de Bon por Cebú brevemente, por favor. En esta de Bon por Cebú pues tenemos animales en pie. Ustedes ven que los rangos de edades son muy similares y de peso también. 480 kilos, 32 meses. Siguiente. Siguiente, podemos ver la del cebú comercial. Estos son los animales que siempre utilizamos como control, digamos, en los experimentos. Ahí se ve cómo pues, esos animales alcanzan un mayor peso. Son animales que están con edades muy similares, alrededor de los 31 meses. Ya tienen un mejor tipo de selección. Siguiente. Bueno, el otro punto que es muy importante en la evaluación dentro del rendimiento es la de la canal bovina. Ahí tenemos algunos de los tipos de canales. Nosotros en nuestro país pues no tenemos unos grados de acabado muy fuertes y especialmente en nuestros ganados criollos tenemos razas que no dan un grado de acabado muy fuerte, a no ser que se haga un manejo previo al sacrificio para mejorar un poco
la deposición de grasa subcutánea. Entonces se ven un poco de canales un poco descarnadas, siguiente, desengrasadas, perdón. Esas evaluaciones se hacen en el frigorífico en términos de conformación, longitud de la canal, siguiente. Y también se hacen otras evaluaciones que nos permiten observar, tener el rendimiento. Siguiente. Bueno, esos mismos animales que vimos ahí, dentro de esos concursos de ganado gordo se seleccionan algunos de ellos a través de jueces que participan como evaluadores de los ganados para ya entrar a los procesos de desposte. Como dependemos de los frigoríficos, pues no se pueden evaluar los lotes completos, que son de al menos 6 animales, pero pues que sí podemos escoger algunos de ellos para evaluarlos. Y generalmente pues se escogen los animales que tienen mejores rendimientos. Ejemplo, el sanmartinero por cebú. Observen ustedes este animal de 26 meses con 471,60 kilos y un rendimiento muy bueno para estos animales. En canal fría el 56%, es decir, casi está en el 57,5% en canal caliente. Siguiente. Ustedes ven un buen acabado de esos canales también. Estos son blanco, orejinegro por cebú, de 36 meses y 483 kilos, con un rendimiento similar. Es decir, nosotros no estamos muy lejos de los rendimientos que tienen los ganados cebuinos. Siguiente. El cebú comercial, animales de 30 meses, un poco más pesados, canales también más pesados, pero fíjense en los rendimientos. De esos mismos lotes que se evaluaron, en este caso el 55%, eran animales que se escogían por los jueces en pie, pero obviamente pues una evaluación en pie ya cuando se evalúa en rendimiento, pues ahí pueden haber resultados diferentes. En este caso, la canal fría tuvo unos porcentajes menores incluso que los ganados cruzados. Siguiente. Otro grupo de sanmartinero por cebú, producido en otras condiciones, en altillanura. Estos son animales que no tienen el mismo aporte de nutrientes de los animales que se ceban cercanos aquí a Villavicencio, que son zonas de piedemonte con mejores calidades de suelos y de forrajes. Pero que también en esas zonas de altillanura, cercanas son animales que salen con muy buenas condiciones, más liviano, pero con buenos pesos de canal y buen rendimiento. Siguiente. Otro cebú comercial, solo para dar unos ejemplos de lo que están ustedes observando. Y vamos a ver en la siguiente tabla un poco de las diferencias que ya cuando uno reúne toda la información empieza a ver en estos grupos genéticos. Ahí resalté en la última columna, en rojo, el rendimiento en canal fría. Pues hay algunas diferencias en edades, en pesos, pero quiero que nos centremos un poco en el rendimiento en canal fría de esta última columna. Ustedes ven que cuando ya uno reúne toda la información de los ganados cebuinos, pues tenemos en términos de rendimiento para el ganado cebú valores relativamente mayores
especialmente comparados con cruces blanco, oreja y negro, San Martinero por cebú y San Martinero puro, la raza criolla como tal pura. Pero con razas como el romo sinuano no hay ninguna diferencia en esos rendimientos. Bajo ganados, en pastoreo, en condiciones similares. Observen ustedes en la primera columna también la edad, son animales que están alrededor de los 30 meses de edad, a excepción del último, el San Martinero, porque estos animales eran de el banco de Herpoplasma, los que ya han hecho su aporte al banco y pues que se sacan de una edad avanzada, como toros, ¿no? El resto eran animales castrados, novillos, que se cebaban pues para estos concursos de ganado gordo. Pero vale la pena comparar con el ganado criollo por mucho más, un rendimiento inferior a los ganados cebuinos o a los ganados cruzados. Es decir, a pesar de que el criollo, ahí ustedes ven las diferencias entre el sanmartinero por cebú entre 55 y el sanmartinero puro en 51. Ustedes saben que estos ganados criollos nuestros tienen un mayor desarrollo del tren anterior y un menor desarrollo del tren posterior. Y esto pues impacta un poco ese rendimiento en canal. Eso hablando del rendimiento. Ya cuando entramos al desposte, en las siguientes diapositivas, vamos a ver, siguientes, la siguiente, por favor. Como en el desposte, es decir, cuando ya empezamos a ver las diferentes piezas, acá tenemos en la parte izquierda un corte de lomo de esos animales y en la parte derecha ya el desposte que se hace de los extremidades, en este caso de brazo y pierna. Siguiente. Es muy importante en ese desposte pues que nosotros también evaluemos la calidad de esas carnes y para esto tomamos los cortes de lomo. Ustedes ven ahí diferentes lomos anchos que se sacan totalmente de la canal y que se hacen cortes en las áreas alrededor de la 12ª, 13ª costilla, que es el área en el cual se estandarizó la medida del área de ese corte transversal del músculo del lomo, lo que se llama el área del ojo del lomo. ¿Por qué es importante ese punto? Porque se conoce que esta área se relaciona mucho con el rendimiento total en carne de esas canales. A mayor área de ese lomo, en ese punto, hay una mayor cantidad de carne en la canal. Y eso pues está demostrado, por eso es que en esa zona se hace en el animal en pie, en vivo, la evaluación del ultrasonido para detectar esa área y poder predecir el rendimiento de esos animales. Entonces para eso se toman esas medidas sobre el músculo del lomo, el longísimo ancho, o la chata que llamamos comúnmente aquí en nuestro país. Siguiente. Esos cortes entonces se llevan, muy importante es que toda la calidad que nosotros hemos evaluado la hacemos con cortes madurados, empacados al vacío, se mantienen en refrigeración por al menos 14 días, que son los cortes, que es el tiempo, perdón, en el cual pues se puede evaluar la canal bovina y los cortes de carne bovina en forma estandarizada para poder uno comparar con lo que se ha hecho en otros países. Ese es un tiempo estándar. La industria no da maduraciones más allá de los 5, 7 días en el mejor de los casos, pero en otros países pues se tienen maduraciones de 21 y hasta 35 días, lo que hace pues que se mejoren algunas de las características organolépticas de estos cortes. Entonces nosotros los evaluamos en unas condiciones estándar. Siguiente. Ahí vemos en esta tabla ya empiezan a uno a encontrar un poco de diferencias con el cebú, ya no hablando de rendimiento, sino ya de los porcentajes de los diferentes cortes de la canal. Aquí tenemos agrupados los cortes por calidad
como los agrupa el mercado, en cortes extra, que son generalmente los lomos, el lomo ancho, el lomo fino y la punta de anca, cortes traseros, pero también los asociamos con cortes de primera, que son generalmente cortes de pierna, diferentes a la punta de anca, cortes de segunda que ya van hacia el tren anterior, aunque hay algunos cortes de primera ahí en el tren anterior, y los cortes de tercera que ya hacen parte a costillares, a la parte baja del cuerpo, al cuello, etc. Entonces veamos en cortes extras cómo hay diferencias importantes, especialmente en los animales cruzados con criollo y en el mismo San Martinero puro, a favor de una mayor proporción de esos cortes extra o finos en las canales de esos animales cruzados con criollo o el criollo puro, proporcionalmente a su peso. Es decir, por cada peso de esa canal se van a obtener mayor proporción de cortes extras en los animales cruzados. Es decir, una de las características que aportan los ganados criollos, sean puros o en sus cruzamientos, es mejorar este aporte de esos cortes extra. Y también vemos en algunos casos en cortes de primera, para el caso del San Martinero que ustedes ven en rojo en la segunda columna. En cortes de segunda llama la atención, por ejemplo, los cortes de romo que tienen la mayor proporción comparados con los otros grupos raciales. Y si asociamos eso con cortes de tercera, que ya son cortes de menor calidad para la industria ya de procesados, pues ahí vemos que se aumentan especialmente en el San Martinero. Como les comentaba, este San Martinero tiene un mayor desarrollo especialmente del tren anterior, del cuello, y ahí se van a observar estas diferencias. Siguiente. Bueno, el otro punto interesante de ver es qué pasa con los otros aspectos que se comercializan o que se tienen en cuenta dentro de un desposte, que son el porcentaje de grasa y el porcentaje de hueso. Ahí encontramos en términos de grasa, pues que hay diferencias, especialmente en menores proporciones en estos estudios en el romo y pues una mayor proporción en el San Martinero, pero sin diferencias en términos de cambios que uno haya podido observar. En el hueso también hay un aspecto muy interesante que se observó en estos estudios y es que esa proporción siempre fue mayor en hueso en el ganado cebuvino y eso es lo que muchas veces achacan los compradores de este ganado blanco y es que esos tienen menor proporción de hueso, pero casi siempre en estas evaluaciones hemos visto que esa proporción de hueso con respecto al peso de la canales tiende a ser mayor en el ganado cebovino. En estos estudios también hemos evaluado el Angus y especialmente en cruzamientos o el Brangus. Y estos animales generalmente son muy precoces, llegan con unos 28 meses o 26 meses de edad al sacrificio con buenos pesos, alrededor de los 480 500 kilos, pero las proporciones de hueso y grasa, especialmente en el Angus por CU, hace que el último parámetro que ustedes tienen ahí, el total de carne aprovechable, que es ya descontando la grasa y el hueso y la carne que se va a comercializar realmente, pues que haya una diferencia importante entre esos grupos raciales. Y llama la atención que el ganado criollo, que decíamos que tenía menor rendimiento, que decíamos que tenía una mayor proporción de cortes de, de, de tercera, pues aquí vemos cuando ya uno calcula ese total de carne aprovechable descontando grasa y hueso, independiente del corte, vemos que proporcionalmente los ganados criollos van a producir una mayor cantidad. Y esto también esos ganados criollos lo aportan a nuestros ganados cruzados. Es decir, cuando ya se observan los cruces con el CU de los criollos, vemos que esos valores tienden a ser mayores en nuestros ganados criollos. Entonces aquí vemos cómo empezamos a entender un poco el aporte que nos hace los criollos. Tenemos diferencias en rendimiento, en canal, pero ya en el desposte hay una mejor respuesta a estos criollos, es decir, los criollos nos aportan a una mayor cantidad de carne comercializable. Siguiente.
Bueno, y esto pues se refleja en algunos indicadores de calidad y de eficiencia. Ahí ustedes los ven, las relaciones carne-grasa, carne-hueso, peso vivo edad y las relaciones carne-edad, pues todas incluso pues se tienen, esas dependen mucho de la edad en las que lleguen los animales al sacrificio y la proporción de carne y hueso, pues tienen unas relaciones diferentes a favor, especialmente los animales cruzados. Se resalta el ganado sanmartinero en la última fila. Ustedes los ven, la relación carne-hueso es de las más altas. La relación peso-vivo-edad es de las más bajas porque les comentaba que esos eran animales que venían del banco de germoplasma que a propósito se sacaban al mercado después de que cumplían su servicio en el banco como reproductores. Pero pues también conocemos por estudios que hemos hecho en asocio con asocriollanos, cuando ellos aportan sus ganados a las pruebas de desempeño de comportamiento en pastoreo, obtenemos animales cercanos a los 480 kilos con 30 o 32 meses de edad. Es decir, ellos compiten, los animales puros pueden competir en iguales condiciones o los equinos. La relación carne-edad también aportando estos ganados criollos y el área de ojo de lomo, que es la que nos mostraba antes la posibilidad de ese rendimiento. Muy importante se resalta el romo por cebú con un área de lomo de mayor dimensión comparado con los otros grupos raciales y menor en los ganados cebuinos. Siguiente. Bueno, acá vienen una serie de diapositivas con respecto a los cortes que hemos evaluado además del lomo, ¿no? Pues se han evaluado todos esos en términos de rendimiento, porque nosotros, la siguiente, por favor, estamos interesados pues, en el desarrollo de unos estándares de calidad, no solo de nuestros ganados criollos, sino pues de todos los cortes. Y eso lo tenemos ya consolidado en un manual, un catálogo de cortes de la canal bovina. Tenemos conocimiento de no solo el rendimiento de esos cortes, sino de esa calidad. Ahora les voy a mostrar algunos resultados de calidad. Siguiente. Ese manual pues trae la descripción del corte. No nos vamos a detener un poco en esta parte. Siguiente, Rosa Inés. Siguiente. Esas son las imágenes que trae el catálogo. Cada corte descrito con su fotografía. Siguiente. Y con su descripción completa de la ubicación de las caladas para detectar diferencias, por ejemplo, en color, en olor, todas las propiedades físico-químicas del corte, en su composición, la composición nutricional y obviamente algunas recomendaciones para su preparación. Este manual pues trae toda esa descripción y lo hemos construido con el aporte pues de las carnes de esos ganados criollos. Siguiente. Ahí tenemos entonces cuando uno ya empieza a evaluar no por animal en pie ni por el rendimiento canal, sino por los cortes, podemos ver las diferencias que hay en los animales cruzados con criollo, incluyendo incluso al Angus por cebú y al cebú, en términos de el ingreso cuando uno quisiera comercializar esa canal completa por cortes. Y observamos que en el romo por cebú y en el bon por cebú, en especial, hay una diferencia mayor con respecto al cebú en 14 canales comercializadas a favor de estos cruces con criollo. Incluso en el Angus, por las mayores proporciones de grasa y tamaño de huesos, estos valores incluso son inferiores a los que se encuentran en cebú. Entonces hay que tener muy en cuenta esto
especialmente para la industria de la carne, en donde se van a obtener los mayores rendimientos y las mayores ventajas de la utilización de nuestros ganados criollos. Siguiente. Bueno, y ya entramos pues en la última parte que hace referencia a la calidad de la carne. Siguiente. Punto importante de evaluación de la calidad de la carne, el color es la primera impresión que los consumidores tienen del color, entonces nosotros lo evaluamos tanto con los consumidores como con equipos. Este es un espectrofotómetro que permite mostrar diferencias en el color. En la siguiente diapositiva ustedes pueden apreciar las diferencias que se presentan en la coloración de los cortes cuando se exponen a condiciones simuladas. Estos son cortes de lomo de diferentes grupos raciales que se exponen a condiciones simuladas de supermercado para ver cómo se comporta el color con el tiempo. Es decir, como si tuviéramos un filete de estos expuestos en un supermercado. Siguiente. Ahí tenemos un corte, pues, que es el color que uno esperaría obtenerlo. Es un corte rojo brillante. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo de ese corte en la isla de enfriamiento o expuesto, se empiezan a ver los cambios, como los que vemos en las siguientes diapositivas. Ustedes ven diferentes cortes e incluso ven en la foto inferior derecha un corte totalmente café. No es un corte de carne ya en cocción, es un corte que se mantuvo hasta 21 días expuesto en islas de enfriamiento. Este fue un estudio que se hizo con atmósferas modificadas, que son gases que se utilizan para mantener el color de la carne, pero en algunos casos, pues los cortes llegan a esta condición. Obviamente un consumidor que llega y ve este corte, pues no va a querer comprarlo. Y esta es una limitante grande para los supermercados. Lograr que esos cortes que ellos saquen a sus islas de enfriamiento duren la mayor parte del tiempo con un color agradable para el consumidor, el comprador. Siguiente. Ahí hemos visto algunas diferencias. Esta gráfica pues nos muestra los cambios en diferentes grupos raciales que se presentan a lo largo de 7 días de exposición. Se hacen las evaluaciones cada tercer día y se observa cómo se comporta cada grupo racial. Entonces ahí hemos comparado el cebú, hemos comparado el angus, el blanco por cebú y el sanmartinero en el tiempo. Ustedes ven ahí ya en más detalle cómo se comportan estos. Ustedes ven una serie de gráficas, pero yo les puedo resumir que básicamente lo vemos en la siguiente diapositiva. Un resumen de cómo se comportan en esos aspectos. Esta medición que tenemos acá se hace con el instrumento ese portátil que les mostraba y mide 3 criterios importantes. Mide el primero, que es el valor de L, que mide la luminosidad, es decir, cuán brillante es ese corte. Un segundo criterio, que es el valor de A, que mide cuán rojo es el corte. Y un tercer criterio, que es el B, que mide cuán amarillo es ese corte. Este último parámetro es muy importante para evaluar especialmente en cortes que tengan una buena capa de grasa o cortes que tengan marmoreo incorporado. Ese valor es interesante. ¿Qué se puede resumir ahí cuando uno compara los diferentes grupos raciales? El primer punto es que los ganados cebuinos, como ustedes lo ven ahí, tienden a ser más luminosos que los cortes de nuestros ganados criollos, sea puros o sea cruzados. Eso es una constante que se ha visto. Incluso nuestro ganado sanmartinero y especialmente estos toros que les comentaba, pues son carnes más oscuras
y que pues uno las detecta, pues son carnes de machos ya reproductores de 40 meses o más, que son carnes más oscuras por el efecto hormonal, por el efecto de la aumento de la proteína, de la mioglobina en el músculo con la edad. Ese es un cambio que se presenta normalmente. Entonces, pues uno, cuando compara los otros grupos raciales que son de similares edad, puede confirmar pues que los cortes cebuinos tienden a ser un poco más luminosos o a tener un mayor brillo comparado con los ganados criollos. No siendo esos colores de nuestros ganados criollos pues diferenciados por los consumidores. Esto es a través de equipos que detectan esas diferencias. Y cuando vemos los valores del color rojo, pues también encontramos esas diferencias, especialmente en esos ganados criollos San Martinero de mayor edad, es decir, con la edad se empiezan a perder esas características de color. Lo mismo se observa en la coloración B, el grado amarillo, que tiende también a ser menor en esto, es decir, unas carnes más limpias de grasa comparativamente con los otros grupos. Y fíjense ustedes que los cebuinos tienden a ser con valores, con el romo, valores más altos de ese valor B, es decir, que tienden a tener más coloración amarilla esos cortes en términos de esa coloración, que posiblemente los consumidores o los compradores no las detectan, pero que sí están presentes ahí. Siguiente. Ya empezamos a ver estas diferencias en diferentes cortes, no solo en el músculo del lomo, la tabla anterior, sino que vemos cuando ya comparamos específicamente el cebú con el criollo San Martinero cruzado con el cebú, vemos que hay diferencias en los diferentes cortes. Esto para el grado de color rojo. El corte extra tiende a ser mayor en el cebú que en el San Martinero y los cortes de segunda también. Para cortes de primera y tercera no se observan diferencias. Es decir, no toda la canal es uniforme en términos de color cuando uno compara un mismo músculo dentro de la canal o diferentes músculos dentro de la canal o cuando compara grupos raciales y diferentes músculos. Siguiente. Una de las características más importantes que las personas que les gusta la carne, que pues califican con mayor importancia es la terneza, la dureza. Nosotros cuando comemos carne, pues queremos que sea un corte de carne blando, además de que sea un corte de carne jugoso y que sea un corte de un sabor agradable. Y eso lo dan nuestros ganados criollos. Esta es la forma en que se evalúa la terneza. En el laboratorio se hace cocciones controladas de los cortes de carne. Se sacan unos pequeños cilindros de la carne siguiente que se llevan a un test cuando consume carne y mide la fuerza de esa mordida o de ese corte. En este caso es una cuchilla en B invertida, ustedes la ven en la foto de la derecha y ven ahí el corte de carne, el cilindro que está ahí dispuesto para ser cortado. Esa cuchilla pasa sobre ese corte y mide la fuerza que hace ese valor. A mayor fuerza que hace el equipo o que obtiene el equipo, pues es un corte más duro. A menor fuerza es un corte más blando. Entonces, de esa forma se mide la dureza de la carne. Muy bien, ese se ve muy bien ahí esa imagen de la cizalla previo al corte. Y uno interpreta eso en esta gráfica, ahí la podemos ver, podemos ampliar un poco, Rosa Inés, la gráfica de la izquierda. Ahí tenemos, ustedes ven los valores de los cortes. Estas son varias muestras, cada curva de esas que ustedes ven ahí es un corte diferente o una muestra diferente. Y ustedes ven que hay muestras que están por debajo del 6 y hay otras que están por encima del 6. Pero para este corte en particular, pues son muestras muy uniformes. Entonces, lo importante es ver el pico máximo que llega a esta curva
alrededor de 6 o un poco más de 6 en la curva roja, pero hay otras como la verde que ustedes ven que están por debajo de 6 o cercanas a 5. Entonces, se puede observar que hay cortes más duros que otros o muestras dentro de un mismo corte más duras que otros. Ustedes saben que cuando uno está comiendo un lomo, uno a veces encuentra zonas más duras del lomo y hay otras zonas más blandas. Eso también se observa acá. Pero lo que uno hace es integrar todos esos valores, promediarlos para darle la calificación a ese corte. Siguiente. Hay otros cortes, como se ve en la gráfica a la izquierda, pues que son más dispersos en su terneza. Tienen zonas muy duras, cercanas a 8 en kilogramos fuerza. Eso es como morder una punta de pecho, los que han comido carne a la llanera, por ejemplo, o una carne de vaca vieja que es un poco dura, pero hay otros cortes cercanos a 4, que es un corte que uno le permite masticarlo y comerlo con mayor facilidad, morderlo con mayor facilidad. Entonces, esa es una de las características de la carne bovina. Hay gran desuniformidad en los cortes. Entonces, uno de los retos es que con nuestros ganados criollos podamos uniformizar esas calidades a través de la estandarización de cómo creamos esos animales, cómo los alimentamos y cómo los manejamos. Y con qué edades, pesos y características salen al mercado. Eso nos uniformiza mucho estas respuestas de calidad. Siguiente. Como les decía, nosotros la evaluamos la terneza alrededor de los 14 días, que es la curva de la mitad. Pero ustedes vean cómo se va disminuyendo la fuerza de corte, en este caso siendo más blandos los cortes a los 21 días en la gráfica en la barra de la derecha, comparados con los cortes a los 7 días. Nosotros normalmente comemos carne con una dureza más hacia los 7 días o incluso con mucho menos tiempo de maduración. Si nosotros lográramos estandarizar un poco esa maduración, mejoraríamos mucho la dureza de los cortes. Pero esto implica un costo para la industria, implica un costo para los comercializadores, por ejemplo, los supermercados, porque implica tener cortes de carne por más tiempo bajo refrigeración. Y eso tiene un costo que generalmente se transmite a los compradores, a las personas. Entonces hay que buscar esa relación entre calidad y precio, que es lo que nos permite uniformizar. Y esto pues nos lo da también los ganados criollos. A pesar de que no tengamos carnes maduradas, pues siguiente, como lo vamos a ver. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunas de las variables de importancia en calidad. Está la humedad, el pH, la fuerza de corte, que es la terneza o la dureza. Recuerden que un número mayor es una carne más dura, un número menor es una carne más blanda. Y las pérdidas por cocción. Es decir, si uno coloca una libra de carne a cocinar, después de un periodo de tiempo de la cocción, pues puede perder valores entre el 28 y el 33%, como ustedes ven ahí en la gráfica. Primer punto, la humedad cuando uno compara el cebú con los otros grupos raciales tiende a ser menor si uno promedia esos valores. Incluso el ganado sanmartinero, que veíamos que era de mayor edad, que era una carne oscura, son carnes muy húmedas, muy jugosas, porque la proporción de grasa en estas carnes es menor comparativamente con ganados cebuinos o incluso con los cruzos. Entonces eso le da una mayor humedad. Y ustedes ven en la última columna que se relaciona mucho
esos dos parámetros con las pérdidas de cocción, a pesar de tener alta humedad, esa carne del criollo es la que menos pierde humedad cuando se hace el proceso de cocción. Es decir, eso garantiza que cuando va al consumidor, esa carne va a tener una mayor jugosidad. El otro punto es el del pH, el grado de acidez de esa carne. Y este valor se toma a las 24 horas después de sacrificado los animales o los cortes de carne, o incluso se toma después de la maduración. Fíjense ustedes que en el cebú siempre, y eso es una constante, encontramos pHs más altos. Los pHs ideales de la carne están alrededor de 5,7 o menos, alrededor de 5,6, 5,5. Por encima de 5,7 se puede pensar que ahí son carnes que no llevan un proceso de rigor mortis, porque estas, donde toma las 24 horas, se evalúa ese proceso inicial después de que se sacrifica el animal. Empieza el proceso de conversión de músculo en el animal pues recién sacrificado a carne como tal, que es la que ya vamos a consumir. Y el pH mide eso. Entonces, los ganados cebuinos tienden a tener mayor pH comparativamente con los ganados criollos. Ustedes ven que son carnes relativamente más duras, a excepción pues del bone. Hemos encontrado algunas líneas de bone que tienden a tener unos valores mayores de dureza de esas carnes, muy posiblemente asociado a su origen de la zona montañosa donde tienen que hacer más movimiento estos animales, posiblemente con mayores niveles de colágeno y desarrollo de este tipo de tejido. No hemos evaluado, estábamos pendientes de evaluarlo, pero es una de las hipótesis que se tienen de trabajo. Y también los ganados cebuinos pues pierden más humedad cuando se hace la cocción siguiente. Ya también se tiene información de todos los cortes de la canal. Ejemplo, el catálogo, que son valores de la terneza. Ustedes saben que en la canal hay cortes tiernos, hay cortes semiduros y hay cortes duros de acuerdo a su ubicación y al tipo de corte. Eso también ya se tiene para nuestros ganados criollos, pero en general esas fuerzas de corte que ustedes ven ahí, de cortes madurados, son muy buenas en términos de dureza. No superan los 5 kilogramos fuerza, es decir, no son carnes semiduras ni muy duras, es decir, que no se les pueda morder con facilidad. Siguiente. Aquí tenemos cómo se diferencian diferentes cortes. Los cortes extras, definitivamente los ganados criollos van por, van por delante porque son carnes más blandas, sin no ser carnes blandas las del cebú. Un valor de 4 o 6 es una carne relativamente blanda porque la maduración mejora mucho la dureza de la carne de los cebuinos, pero la mejora mucho más en los ganados criollos. De por sí un ganado criollo aporta esa calidad, es decir, a carnes más tiernas. Siguiente. El marmoreo, que es otra de las criterios de calidad, pues no es una característica muy amplia. Ustedes tienen ahí dos cortes de lomo y ustedes pueden comparar que en el corte de la izquierda es un corte que tiene un veteado mayor de grasa intramuscular, es decir, unas vetas blancas que se ven más dentro del músculo, mientras que el corte de la derecha es un corte más limpio, con menos grasa. Este marmoreo es muy importante para otro tipo de mercados, porque es un criterio de calidad. Y las personas pagan más por este tipo de cortes con marmoreo. Y es un criterio que se ha tratado de introducir en nuestra ganadería. Sin embargo, en general, nuestros ganados criollos pues no tienen esta característica de producir gran cantidad de marmoreo. Primero, porque pues, hay un efecto de raza. Las razas de las que más produce marmoreo, entre ellas está el Angus o el Wagyu, el ganado japonés, que pues tienen esa característica genética. Pero también nuestros sistemas de alimentación. Para producir marmoreo se necesita un buen acabado, una buena finalización, y especialmente con dietas altas en energía, las cuales pues no las tenemos aquí en nuestra región. Nosotros finalizamos generalmente en pastoreo. Entonces en pastoreo no da un marmoreo, y especialmente en animales jóvenes.
Uno puede encontrar este tipo de canales de la izquierda en dietas con animales suplementados al final, los 3 últimos meses, o en animales ya de más de 4 años y pesos superiores a los 550 kilos. En el casanareño, la raza del casanare de las sabanas inundables, encontramos en una ocasión animales de 440 kilos. Estos animales son ya bien cebados a ese peso porque son animales de talla pequeña con buenos grados de marmoreo. Pero no es una característica que nos aporten bajo nuestras condiciones nuestros ganados criollos, a no ser que hagamos ajustes en nuestros sistemas de manejo. Siguiente. En composición de la carne, que es el último punto. Siguiente. Pues tenemos diferencias especialmente en los valores de colesterol. No hemos observado en las evaluaciones para estos 3 grupos raciales que ustedes tienen en la tabla diferencias en el contenido de proteína o de grasa total o de minerales. En este caso, medidos como cenizas, minerales totales. Pero sí hemos visto diferencias en el colesterol total. Los cebuinos que tenemos o que hemos evaluado tienden a tener menores niveles de colesterol comparados con el Bone y el sanmartinero por cebú. Estos valores, incluso de los ganados criollos, pues no están por encima de lo que habla la literatura, que pueda producir un impacto fuerte en la salud de los consumidores, especialmente para las personas que tienen limitantes por niveles altos de colesterol o de dislipidemias. Pero sí es una característica que hemos visto en los ganados cebuinos. Pensamos que esto está relacionado también con otras características, especialmente de niveles hormonales que dependen del colesterol. Generalmente los ganados cebuinos tienen menores niveles de andrógenos y progesterona, especialmente las vacas circulante, comparativamente con ganados taurinos. Y muy posiblemente se deba a los menores niveles de colesterol, que es una característica como tal de las razas índicas. Siguiente. Otros estudios no encuentran esta relación que hemos encontrado nosotros aquí en el país. Aquí están los niveles de grasa. Ya cuando vemos grasas totales por otros cortes, los que veíamos eran cortes de lomo, en cortes de primera o segunda, incluso los ganados cruzados tienen a ver canales más limpias en términos de grasa comparativamente con el cebú. Siguiente. Y en minerales sí que hay diferencias, ya en minerales específicos. La carne, ustedes saben, es una muy buena fuente de minerales y hay unos minerales claves en la carne. Por ejemplo, el zinc es muy importante, el calcio, el fósforo, pero el zinc es clave en ese sentido en términos de, y el hierro, en términos de esos minerales. Especialmente para el zinc, los ganados cebuinos o los cortes de carne hemos encontrado con menores valores de zinc, de magnesio, de potasio y de fósforo comparativamente con ganados cruzados. Es decir, proporcionalmente los cortes de carne de ganados cruzados criollos, como los que ustedes ven en la tabla, aportan mayor cantidad de esos minerales en un momento dado. Siguiente. Si ya los vemos por cortes individuales, también esas diferencias se acentúan. En este caso, para el calcio, en cortes extra, mayor contenido en el sanmartinero por cebú que en el cebú. Siguiente. En fósforo, observen ustedes las diferencias a favor de los ganados cruzados con criollo. Siguiente. Y en el perfil de ácidos grasos. Podemos ir a la siguiente, Rosa Inés, por favor.
Ahí tenemos algunas diferencias ya en los perfiles de ácidos grasos. Ya el detalle se encuentran diferencias a favor especialmente del romosinuano. El romosinuano es una de las razas que tiene un potencial muy importante para producir calidades con este tipo de perfiles de ácidos grasos, que permiten a estas razas pues tener unos valores bajos de ácidos grasos saturados, pero valores mayores de ácidos grasos insaturados. Esos ácidos grasos insaturados en un momento dado tienen efectos benéficos para la salud del consumidor. Siguiente. Y finalmente, pues no quedaría bien evaluado la carne si no le preguntamos a las personas cómo la ven. Y aquí pues nosotros hacemos los paneles sensoriales, que es entrenar personal que detecten diferencias en el sabor, en la jugosidad y en la dureza. Y eso se hace pues preparando los cortes de carne, se pueden preparar de diferentes formas. Las personas se seleccionan obviamente por diferentes características demográficas, que sean de diferentes edades, diferentes sexos, diferentes gustos, procedencias, y se entrenan para que detecten esas diferencias. Siguiente. Ahí vemos el primer aspecto que evalúan ellos, el color sensorial de la carne. ¿Cómo perciben ese color rojo? Y lo evaluamos en el tiempo, cómo cambian desde el día 1 al día 7. Ustedes ven que las curvas todas van descendiendo entre el día 1 y el día 7. Se les pregunta a las personas cómo ven los cambios de color durante ese tiempo. Y todas ven que a partir del día 3 y en algunos casos del día 5, toda la calidad de nuestras carnes disminuye en todos los grupos raciales, pero se acentúa más en algunos grupos raciales, especialmente en el sanmartinero y en algunos cruces con Bone, que no se muestran en la figura, pero que sí hemos observado. Aquí ustedes ven en esta gráfica en detalle la línea roja tiende a tener menores calificaciones de color en el sanmartinero comparativamente con los otros grupos raciales. Y eso es constante en las otras evaluaciones que se hacen en el color. Entonces sí hay diferencias en lo que aprecian los consumidores. Recuerden ustedes que veíamos que los cortes de cebú eran más luminosos y eso también lo detectan las personas. Se ven diferencias importantes en esos cortes. Ahí, como ustedes ven, el porcentaje de coloración tiende a ser también menor en esos ganados criollos, especialmente en el sanmartinero. Por lo siguiente. Y cuando ya prueban ese corte de carne, siguiente, se le dan pequeñas cantidades a las personas lo prueban, califican, ellos pasan con un pedazo de galleta de soda sin sal y con agua, limpian la boca y hacen la evaluación de hasta 10 cortes. De esa forma hacemos los paneles de prueba. ¿Y ahí que se ha encontrado? Observen esta tabla. Aquí tenemos los tres grupos raciales que veíamos anteriormente, todos los criollos por cebú agrupados, europeos por cebú, ahí está el Simmental, el Angus y el Limousin y el cebuino. Primer punto, aquí a diferencia de lo que veíamos en la terneza, un número mayor es una carne más blanda, porque aquí estamos utilizando una escala de 1 a 8, donde 1 es corte muy duro y 8 es un corte muy blando. Entonces lo primero que vemos es que nuestros cortes son algo duros y algo blandos en términos de dureza. Lo ven ustedes en las tres primeras columnas, en la terneza miofibrilar, en la cantidad de tejido conectivo, es decir, lo que uno encuentra ahí de fibra de tejido conectivo, de colágeno en esos cortes, y en la terneza total, que es lo que califica como un corte como tal. Ahí se ve que los ganados cruzados, sea con un criollo europeo e incluso los ganados puros, tienden a tener un valor más alto de calificación comparado con los ganados cebuinos. Es decir, eso lo perciben los consumidores, independiente de que haya un equipo o no, la persona percibe diferencias en la carne de los criollos o de los europeos es más blanda que la carne de los cebuinos. Y esa es una característica que se reporta en otros estudios en otros países. El cebú tiende a tener una carne un poco más dura que la de los animales cruzados o los taurinos, entre ellos los criollos. No hay diferencias en jugosidad,
no hay diferencia en el sabor a carne ni en sabores externos diferentes a la carne que puedan detectar los consumidores. Pero nuestras carnes son de dureza intermedia, son de jugosidad intermedia, porque esta es una escala también de 1 a 8, y tienen sabores relativamente intensos a carne, hablando del músculo del lomo, que en general es un músculo que a muchas personas les parece un músculo muy insípido, sin mucho sabor. Tienen más sabor los cortes de piel. Siguiente. Entonces, como ustedes ven, pues hay una serie de características de nuestros ganados criollos, pues que los hacen muy, muy, muy interesantes. En esta gráfica quería resaltar era un poco la respuesta que presentan los ganados blanco, orejinegro frente a los otros grupos. Y ven ustedes que ellos siempre, incluso los consumidores, tienden a calificarlos un poco menos en términos de terneza y de jugosidad que los otros grupos raciales. Ahí está el cebú, el sanmartinero y el sanmartinero por cebú. Es decir, ahí sigue habiendo algo en estos ganados que tenemos que empezar a ver qué líneas son las que nos están produciendo un poco más de dureza de esos cortes comparados con los otros grupos raciales que ustedes ven ahí. Obviamente esto hay que ampliar mucho más, esto es en el corte del músculo del lomo, es el músculo estándar que evaluamos, pero eso se ha visto. Recuerden ustedes que con el instrumento, con la cizalla, también se observaba esa relación. Y que se confirma aquí que las personas que hacen estas evaluaciones detectan esas diferencias. Siguiente. Bueno, entonces pues ya terminando, es posible que me haya tomado un poco más del tiempo que tenía. Espero que haya sido de su interés. Podemos concluir y hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Cuando hablamos de rendimiento, si tenemos a nuestros bovinos criollos como puros o cruzados y los comparamos con el cebú, podemos encontrar esos 4 aspectos que ustedes ven ahí en general. Ellos tienden a tener un menor rendimiento, es decir, ahí hay menor rendimiento, 1 o 2 puntos, pero van ganando en que tienen menor proporción de hueso, mayor total de carne aprovechable. Si queremos industrializar y comercializar esa carne, con esos ganados criollos ganamos en este aspecto. Siguiente. Eso muchas veces no lo gana el productor, porque el productor generalmente comercializa en pie. Esto lo ganan ya los que compran esas canales y hacen todos estos procesos. Ya la industria de la carne y obviamente los grandes superficies o tiendas que comercializan esta carne. Y ya cuando vamos a calidad, si tenemos un mercado que pague esta calidad, en nuestro país todavía no hay un pago por calidad de carne y por composición, entonces empezamos a ver diferencias a favor de los criollos y de los cruzados con criollo cuando los comparamos con el cebú. Y ustedes ven ahí, son cortes más húmedos, cortes más blandos, especialmente en cortes finos, que tienen un menor porcentaje de grasa, que generalmente son colores más oscuros. Algunas veces tienen mayores concentraciones de ácidos grasos que aportan a la salud de los consumidores, son de mayor colesterol total, no siendo este valor que vaya a afectar la salud de los consumidores, y obviamente tienen mayor aportes de minerales, en este caso lo que hemos observado de calcio, potasio, fósforo, magnesio y zinc. Entonces, como ustedes ven, hay grandes ventajas cuando utilizamos nuestros ganados criollos en lo que hemos visto. Es decir, hay un potencial muy fuerte de la ganadería para impactar la cadena cárnica en términos de rendimiento y de calidad con nuestros ganados criollos, sea puros o en cruzamiento. Les agradezco mucho la atención, gracias por la paciencia y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver entre todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Flores. Les voy a dejar un momento esta diapositiva para las personas que estén interesadas en tomar el email del doctor y contactar. Cualquier información que necesiten, esta presentación, artículos y obviamente contactos con otras personas que han trabajado el tema. Aquí me acompaña hoy el doctor Germán Martínez,
con el cual pues hemos desarrollado y con Azocriollanos todo este tipo de investigaciones con el apoyo de ellos. Entonces, esto hace parte pues de un trabajo no solo de Agrosavia, sino del gremio de Azocriollanos. Hace parte pues también del trabajo de ganaderos que han estado permanentemente, de los frigoríficos y de todos ellos que nos han aportado con su conocimiento para tener esta información. Nos falta mucho por desarrollar y en eso pues estamos también trabajando, seguimos trabajando en el tema. Gracias, doctor, por su presentación. Yo, pues, quizás en nombre de otros colegas y criollistas convencidos, yo le quiero agradecer por su trabajo, porque este tipo de información nos permite, cuando se están asesorando productores, cuando a nivel académico se tienen estudiantes, se puede tener ya unas evidencias científicas, entonces para Colombia su trabajo ha sido muy importante, doctor. Entonces, eso se lo debemos resaltar Muchas mucho. gracias. María Sí, Andrea. las personas que, pues, que sean, sí, pues las personas que sean de otras partes, no sé cuántos hayan, Rosa Inés de otros países, pues también ustedes ven que hay un trabajo en ganados criollos, es un trabajo que se ha hecho en conjunto con todo este grupo de trabajo que les comentaba y pues que seguimos trabajando. Nos gustaría también conocer mucho las experiencias de otros países, ¿no? Para poderlas. Don Manuel, con mucho gusto, gracias por su saludo y con mucho Doctor, gusto. hoy tuvimos en Facebook y en Google Meet personas de Ecuador, Bolivia, Brasil, México y personas en Colombia, en los llanos orientales, el eje cafetero y la costa atlántica. No sé si alguna Bueno, persona en Google Meet tenga alguna pregunta para el doctor Hernando. Pueden activar sus micrófonos. Señorita, Sí, señor. aló. Sí. Sí, No, doctor yo no Germán, tengo una escuchamos. pregunta para, sí, no es una pregunta para el doctor Hernando, sino mi reconocimiento, mi gratitud, porque el trabajo que hemos desarrollado conjuntamente con los afroillanos, hemos crecido y hemos jalonado mucho el crecimiento de la demanda por los ganados criollos en los llanos orientales a través de este tipo de trabajo, de este tipo de información tan valiosa para darle un valor agregado a nuestro producto. Muchas gracias, Hernando, de nuevo. con mucho gusto, doctor Germán. Para mí ha sido pues un placer haber trabajado con la asociación desde hace años y espero pues continuar con eso, de la mano de ustedes. Ha sido un trabajo muy agradable con los socios de la asociación, con no sería posible sin el apoyo de ustedes, Germán. Muchas gracias. Doctor Hernando, Doctor Manuel, ¿cómo le va? bien, gracias. Vi una curiosidad que quisiera que de pronto usted me la pudiera como aclarar o ampliar. Que en la cocción las carnes del San Martinero tienen más humedad, pero sin embargo cuando se Sí, hace la cocción tienen menos pérdida. ¿A qué se debe sí, eso? Siendo que tienen más humedad y tienen menos pérdida. Una retención de agua. sí. Hay una variable que no mostré ahí, que es la capacidad de retención de agua. De agua. El agua dentro del En la cocción, músculo, el agua dentro del músculo, pues no toda está libre. Hay una que está atrapada dentro de las células y entonces pues eso hace que a pesar de tener mayor humedad ese músculo, pero es proporcional porque tiene menos grasa, en el San Martinero, esa capacidad de retención de agua también sea mayor. Y eso está en relación directa con las pérdidas de cocción. Una carne que tenga poca capacidad de retener agua, es decir, esa agua interna que no sale normalmente, pues tiene mayores pérdidas comparativamente con una que tenga mayor capacidad de retención.
Es decir, es un proceso físico-químico de composición, de dónde esté ubicada el agua. Y esa es la diferencia de una carne Y ese jugosa a una valor, carne seca. exactamente. Hay una sensación, cuando uno come la carne, hay otro aspecto que da la sensación a jugosidad, que es la cantidad de grasa. Pero pues aquí Ajá. nosotros no hemos visto diferencias en los niveles de grasa. Cuando en otros países consumen la carne marmoreada, es decir, esa que se está muy veteada, esa grasa intramuscular da una sensación de jugosidad. No es propiamente dicho líquido, agua, pero sí da una sensación y da sensación de jugosidad. Eso no lo podemos achacar, es decir, las diferencias en jugosidad a ese contenido de grasa, porque nuestros ganados criollos, como veíamos, aportan muy poca grasa intramuscular. El otro punto que puede explicar esas diferentes diferencias en las pérdidas por cocción es el pH. Recuerde que en los cebuinos veíamos mayor pH y ese pH más alto también va a hacer que la pérdida de líquido sea mayor en un momento dado. Y esto pues parece ser una característica de los ganados cebuinos que hemos observado, pero pues que no es constante en todos los trabajos que hemos hecho. Para esta comparación sí se encontró cuando se comparaban en esas mismas condiciones los animales. Entonces son aspectos de calidad de esa carne. Hay muchos aspectos que influyen. Parece ser que la raza es uno de ellos, obviamente, pero hay aspectos de manejo, cómo manejamos esos animales antes del sacrificio, si los manejamos de pastoreo, si les damos suplementación o no, si los manejamos en lotes de engorde. Todo eso va a cambiar las características de dureza, de composición de la carne, de pérdidas por cocción. Pero también hay aspectos ya del manejo que se hace en el frigorífico antes del sacrificio. Si hay un mal transporte, un estrés excesivo del animal antes del sacrificio, si hay una baja enfriamiento de esas calandres ya cuando estén allá en el proceso de faenado dentro del frigorífico, si hay una baja conservación, todo eso va a impactar finalmente todos estos parámetros de calidad. Pero cuando vemos los grupos raciales, pues eso se ve ahí. Y en el caso de la jugosidad, a pesar de tener mayor humedad del criollo, por la mayor capacidad de retener agua, no se observan tan altas pérdidas por cocción. Muchas gracias, doctor. Muy Con claro. mucho gusto. María Andrea, Hola Rosita, ¿cómo estás? bueno, si me ayudas ahí un poquito a moderar, por favor. Claro que sí, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por la conferencia, de verdad que muy interesante. Interesante conocer todas estas comparaciones. Lastimosamente, pues es poco la información que se va obteniendo, pero ya agradezco haber compartido todas estas de criadores de ganados en los llanos, porque pues realmente es bastante difícil que la gente comparta los datos. Yo digo que en estos días hablábamos con Rosita sobre eso, que eso es como tocar el ego de los criadores y es de bastante uso poder mostrar estos datos y decir que nuestras razas criollas pueden competir con las razas europeas y de los demás países. Muchas, muchas gracias, doctor. Doctor, Con mucho gusto, gracias, María María Andrea. Andrea. Tenemos unas preguntas de Facebook. El doctor Giovanni Báez, en la Universidad en el norte de Santander, le manda saludos y hace esta pregunta. Doctor Flores, ¿cómo ve la posibilidad de efectuar el mejoramiento genético en las razas criollas con el fin de incrementar los parámetros? Me imagino los parámetros de calidad de carne. Sí, esa es una discusión que hemos tenido también con Germán, ¿no? Cuando hablamos de mejoramiento genético en la raza criolla, pues las razas criollas eh,
pues muchas veces, y soy de la opinión de Germán también, pues que la parte de mejoramiento no, son animales pues que por su permanencia en el trópico pues están adaptados y tienen unas ventajas comparativas y que en las condiciones actuales de la ganadería y de cómo se desarrollan nuestros sistemas de producción frente al cambio climático, frente a los costos de producción, a la sostenibilidad de nuestros sistemas, pues son la mejor alternativa, tal cual. Esto no quiere decir que uno no deba empezar a ver aspectos como los que mencionábamos en términos de rendimientos y otros aspectos que posiblemente se puedan mejorar en nuestras razas criollas. Pero pienso que con la población que tenemos, que son poblaciones relativamente pequeñas, empezar presiones de selección en un momento dado, pues no sé qué tan aconsejable sea en un momento dado. La mejor oportunidad que tenemos actualmente con las poblaciones que tenemos es el uso estratégico de los ganados criollos, las poblaciones puras, mantenerlas puras y aumentar su número y utilizar las excedentes o algunos toros, animales. Ya vemos que todos los cruzamientos de los ganados criollos mejoran mucho los parámetros de esta ganadería colombiana. Eso no quiere decir que no se hagan programas de selección. Nosotros dentro de AgroSavia tenemos los excedentes de los bancos de germoplasma, se trabajan con algunos parámetros de selección. Comentaba yo las pruebas de comportamiento que se hacen, en las cuales se identifican los mejores animales que van después a los productores. Tenemos estos núcleos seleccionados que van, por ejemplo, de los que tenemos en el Piedemonte, los llevamos hacia la zona de altillanura y bajo esas condiciones empiezan a desarrollarse. Con la información actual que hay de la genómica, obviamente también los estudios moleculares han permitido identificar otras características que tienen estos ganados criollos y se pueden crear líneas de ganados pues que tengan unas ventajas comparativas frente al común. En nuestros bancos de germoplasma, que es lo que hemos utilizado normalmente, pues no hay ningún tipo de presión de selección. Entonces ahí vamos a encontrar toda la genética disponible del ganado criollo y eso es lo que hemos evaluado. Entonces hablaríamos más de programas de cruzamiento y no solo, en este caso, decir vamos a mejorar los criollos porque realmente los criollos brindan características mejorantes sobre otras razas. Entonces, y se complementan con las bondades de otras razas. Entonces, es el trabajo que nos queda de tarea a todos los que estamos en este momento con las temáticas de criollos, en pensar cómo masificar la información y poder empezar programas de cruzamientos masivos de toros criollos sobre vacadas cebuinas o otras taurus. Esa es una de nuestras funciones. Doctor, hay una persona que ha venido siguiendo nuestras conferencias y varias veces nos ha hecho la misma pregunta. Entonces, yo se la he contestado de alguna manera, pero quizás no he sido lo suficientemente convincente. Entonces, le voy a hacer esta pregunta a usted para que quizás él, al escucharlo, quede más tranquilo con la respuesta. Él se llama Juan Pablo. No, él se llama Juan Pablo Cabrera Cardona y él pregunta, dice, qué pena la insistencia, pero me gustaría saber si los valores que presenta el doctor Flores con los cruces son muy diferentes con las razas criollas. Si hay los cruzamientos versus razas criollas puras y por qué no se han hecho trabajos con razas criollas puras. Sí, no, los trabajos los tenemos. Ahí les mostré los trabajos de San Martinero. Tenemos los trabajos con el Bon puro, tenemos los trabajos con el Romo puro, con todos ellos se han hecho. Y las respuestas son las que ustedes ven ahí, son respuestas intermedias. Se ve como en el vigor híbrido. En el vigor híbrido, uno lo que ve es la respuesta intermedia, se potencializa algunas características puros, en este caso. Y lo mismo se observa en el ganado criollo. Por ejemplo, el sanmartinero puro tiene un menor rendimiento en canal.
51, 52%, 54% en el mejor de los casos. El ganado sanmartinero por cebú puede llegar hasta 56, 57%, es decir, hay un efecto de mejoramiento de la raza. Y el cebuino pues puede estar alrededor de los 57, 58. Es decir, esos valores son intermedios y en este caso, para este ejemplo, pues son valores intermedios. Nosotros tenemos las evaluaciones del sanmartinero puro, tenemos las evaluaciones del bone, del romo también puro, en términos de carne. Esa información pues ya está publicada, hay gran cantidad de artículos en ese sentido y las respuestas que se ven pues son cuando se utilizan los cruzamientos, que es lo que estamos hablando ahora de las propuestas, es mejorar muchos de esos parámetros en términos de la edad, del rendimiento y en algunos casos también de la calidad de estos ganados criollos. Lo que vemos, lo que podríamos resumir era, lo que vemos que cuando utilizamos nuestros criollos, Bos taurus, sobre la población cebuina blanca, es que en términos de calidad de la carne va a mejorar mucho esos parámetros, teniendo en cuenta que las razas índicas son razas que tienen inferior calidad de carne comparativamente con las razas taurinas. En nuestro caso del cebú Brahman es así, y los criollos aportan en mejorar esa calidad, en esos parámetros que vimos, en la dureza, en la composición, etcétera, etcétera. En términos de rendimiento, como que te comentaba, los criollos mejoran e incluso en algunos criollos como el romo sinuano no hay diferencias en esos híbridos, son iguales al cebú. Es decir, ahí tenemos diferencias porque tenemos también una diversidad de razas criollas en nuestro país amplia que permiten pues respuestas diferenciadas. Pero sí está la información, Juan Pablo. Cuando requieras esos datos, yo te puedo dar las publicaciones de esos y datos concretos del aporte, tanto de la raza pura como de los animales cruzados. Sí, gracias, doctor. Igual, a veces uno piensa, no se le da el valor o no se le había dado el valor al criollo en el cruzamiento, ¿no? Siempre se le daba, se potencializa más las razas foráneas. En este momento, pues ya tenemos herramientas para decir que realmente los criollos están ayudando a mejorar. En este caso, en la temática de esta charla, la calidad de carne y la calidad de canal. En otras charlas ya hemos tocado mejores resultados en fertilidad, mejores resultados en ganancias de peso, entonces era muy importante contar con usted. Doctor, ya como para ir ya finalizando, si usted brevemente, en términos muy sencillos para todo nuestro público, ¿qué le tendría que decir usted a un productor con respecto al bovino criollo? ¿Qué le diría al transformador, a las personas que se dedican a la transformación? ¿Y qué le diría al consumidor de carne? En términos muy sencillos. Uy, ese es un consejo bien complicado. Bueno, ¿qué le diría a los productores y los que están pensando? Los que usan criollos no hay nada que decirles, ellos están convencidos, son los criollistas convencidos, muchos de los que nos acompañan. Los que quieran incursionar en el criollo, mi amigo Guillermo Castaño, pues hemos estado conversando, quiere meter el romo en el bichada. Digo, no hay que tener miedo en eso, se pueden utilizar. Los criollos, como vemos y como se comentaba y lo han visto en las diferentes charlas, aportan a mejorar la productividad en nuestras condiciones de animales de pastoreo. Son animales sostenibles, son animales que tienen menos uso de insumos y con tranquilidad los pueden usar, no tienen ningún inconveniente. Para la industria, el aporte que hacen nuestros ganados criollos, especialmente en el cruzamiento, haciendo más productivos los animales, disminuyendo la edad del sacrificio, es un punto muy importante para la industria cárnica, ya que pues con ellos podemos obtener animales más jóvenes al mercado y obtener mayor rendimiento en los procesos de transformación de esas carnes de canales de ganados criollos, especialmente en cruzamiento. Y para los consumidores, les puedo comentar que tuvimos una experiencia aquí en los Llanos Orientales con la comercializadora de carne criolla colombiana que lideraba Socriollanos y pues ahí se tuvo una experiencia muy buena
con los consumidores directamente. Los productores de ganado criollo tenían su comercializadora de carne y garantizaban la calidad de esa carne proveniente de ganados puros o hasta un 50% cruzados con criollo. Y ahí se vio una respuesta muy positiva en la aceptación de la carne criolla, como una carne más blanda, una carne de muy buena calidad y una carne pues que satisfacía las necesidades de los consumidores. En el escenario de un mercado futuro de carne por calidad, de pago por carne por calidad, nuestros criollos van a tener una oportunidad. Y los consumidores, pues si quieren consumir carnes de buena calidad, producidas de forma sostenible, que no impacten el medio ambiente, pues los ganados criollos son los propios para ese tipo de producción. Pues en general, para todos los grupos, para la cadena cárnica, yo diría, no hay que tenerle miedo a utilizar los criollos porque está demostrado que bajo las mismas condiciones producen más que los genotipos actuales y son más eficientes en términos de calidad y sostenibilidad de la producción en el tiempo. Y agreguémosle lo que les gusta escuchar a los ganaderos, que son más rentables. Sí, todo esto se traduce en evaluaciones. Nos hace falta ponerle mucho número a esto. Nosotros estamos haciendo actualmente un trabajo con la cadena de valor de la carne bovina. Y ahí vemos que hay nichos de mercado, segmentos de mercado donde los criollos fácilmente podrían competir con la carne pues, que se promociona Angus o Angus Brangus, sin ninguna competencia. Hay una anécdota que tiene el doctor Germán Martínez de que en una de las ferias de aquí de nuestro departamento había un stand de Angus Brangus, pero la carne que comercializaban era carne criolla, que no pudieron conseguir. Y generalmente la gente se fue muy satisfecha. Es decir, ahí no hay nada que quitarle a nuestros ganados que hoy en términos de calidad y en satisfacción de los consumidores. Pero eso hay que ponerle números y nosotros estamos trabajando en ese sentido, en ver qué nichos de mercado y cuál es la eficiencia y cómo el productor puede agregar valor para llegar a esos mercados más fácilmente. Y los ganados que ellos tienen esa ventaja, que permiten llegar en menos tiempo y con mejor calidad. Eso se traduce obviamente en rentabilidad. Gracias, doctor. Igual, doctor, pues ya por interno yo voy a contactarlo a usted con las personas de Bolivia, las personas de Argentina y de México, que son países que también están trabajando en calidades de carne, ¿no? Y muy interesante llegar a hacer un documento de todas nuestras razas criollas en América Latina, ¿no? Para que sea a futuro, esperamos no muy lejano, que todo el continente tenga la capacidad de ofrecer carnes de alta calidad con nuestros criollos. Entonces, por interno le contactaré con estas personas. Muchísimas gracias, doctor. Se nos amplió el tiempo, pero era justo y necesario. Muy buena Muchas la gracias, conversación. María Andrea, a los que puedo ver acá, a Manuel García, a Germán, a Guillermo. Está alguien del Departamento de Comunicación y Difusión, del TEC-NM, y Mercedes Camargo, de los que puedo ver. Y en YouTube, y muchas en gracias Facebook. por su atención, me alegró mucho saludarlos. Gracias, YouTube doctor. y Facebook también. Buenas noches. Gracias, Manuel, que esté muy bien. Antes de irnos, quiero invitarlos el día de mañana, que tenemos invitados especiales desde Chile, del bovino criollo patagónico. Nos vemos a la misma hora, a las 5 de la tarde. Estaremos también transmitiendo por Facebook y por YouTube. El que no lo pueda ver podrá verlo después en YouTube, que se subirá en nuestras plataformas. Muchísimas gracias a todos, de verdad que gracias por el tiempo que se dedican a ver nuestras charlas. Hasta luego, buenas noches, buenas noches. Saludos, se cuidan.